Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, miércoles 7 de enero del año 2026. Iniciamos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que interceda por nosotros. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos con la primera lectura de la carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo del 11 al 18. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor de Dios, nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 71 respondemos: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, el que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida del desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido proclamado a las naciones. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido anunciado al mundo. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, la lectura del Santo Evangelio en su proclamación según San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida. Mientras él despedía a la gente, después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús, solo en tierra, viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre las aguas. Poco después del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma
y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: ánimo, yo soy, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Santo y Divino Espíritu para que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder meditar su palabra y que cada palabra sea inspirada por Él. Digamos todos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, sean nuevamente bienvenidos a las lecturas que nos ofrece el día de hoy, la liturgia de la palabra. El día de ayer escuchamos lo que fue la pesca milagrosa. Es el evangelio que se nos presentó ayer, que la liturgia nos presentó. Y después de ver este gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, estamos en otro escenario. Ayer estaban dice que ordenó Jesús que todos se sentaran de 100 grupos de 100 y de 50 en la maleza, dice, en la grama o donde hubiera monte. Ordenó y vimos de que ya ahí pues el escenario era el monte. Ahora nuestro escenario es el mar. Pero siempre en la barca, siempre en la barca. En medio de tantos problemas que nos acoge, Jesús está allí y nos dice: no teman, no teman. Vamos a ver todo lo que nos dice el texto y el contexto de este evangelio, pero importante estas palabras: no teman. 365 veces se nos nombra esto en las Sagradas Escrituras. Lo que dice aquí, 3 palabras bien importantes: ánimo, yo soy, no teman. 3 palabras demasiado importantes. Pero no teman, 365 veces la leemos en la Sagrada Escritura. Y 365 días tiene el año. O sea que no nos quedamos un solo día sin la presencia de Dios. Yo les he dicho de que los números son importantes, los verbos son importantes en la Sagrada Escritura. Y hoy nos podemos dar cuenta de que este no teman es un verbo y es demasiado importante. Yo me familiarizo mucho con esto porque a mí me gusta mucho el libro de Josué. Y realmente, pues, Dios a Josué, cuando le dice que él sería el sucesor de Moisés, recordemos que Moisés fue un gran personaje que sacó
al pueblo de Dios de Egipto, de la esclavitud, y lo trajo hasta las tierras cercanas a la tierra prometida. Sin embargo, por haber fallado al Señor una vez, pues no pudo entrar. Pero Josué, él fue el que entró al pueblo de hebreo a la tierra prometida. Entonces, allí Dios le dice, no temas, le dice. Y esas palabras a mí me retumban en mi corazón, en mi mente, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, no temas, yo estoy contigo. Y es lo que a nosotros nos queda siempre, sentir la presencia de Dios, la manera de que Él nos dice, no teman, yo estoy con ustedes. Bueno, vamos a meditar eso enseguida, pero ya les dije, 365 veces se lee y 365 días tiene el año. O sea, el Señor ahí nos dio la pauta de que muchos dirán, pero hay un año bisiesto que tiene 366, entonces ese día no está Dios con nosotros. Pero déjenme decirles de que para Dios no hay nada imposible. Entonces, pues Él nos da esta muestra de que la numerología en la Sagrada Escritura es importantísima. Veamos que nuestro escenario, como les decía ahora, es el mar. El mar. En medio, como les decía, de tantos problemas que nos acoge, Jesús está ahí para nosotros. Y recuerden esto, nos dice siempre, no teman, yo soy, yo soy. ¿Se recuerdan dónde han escuchado esa palabra? Yo soy. Les recuerdo, cuando Dios en la zarza ardiente, cuando estuvo frente a Moisés, se dio a conocer. Cuando Moisés le dice, ¿y cómo les voy a decir al pueblo quién me manda? Dios le dice, yo soy es el que te manda. Con eso te basta. Entonces, en este momento, Jesús dice también esas palabras, yo soy, Él es Dios. Reconocen a Cristo que camina sobre las aguas los apóstoles. Entonces nosotros debemos de reconocerlo también porque Jesús camina con nosotros, camina sobre nuestros problemas, sobre la tormenta camina Jesús, pero nosotros no nos damos cuenta. El mar es un símbolo de una situación inestable, porque el mar cuando está tranquilo, cuando tiene sus olas, cuando pues es, el mar está bravo, le decimos nosotros, ¿verdad? Entonces es inestable. El mar también significa problemas, significa dificultades, y eso es lo que vamos a ver nosotros. Bueno, con esto, con esta pequeña introducción, yo quiero adentrarme ya en lo que es lo que el Señor nos dice. Dice, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos. Apremió. Dice que Él los apuró. Los apuró para que se subieran a la barca y empezaran a navegar. Que subieran a la barca y que se dirigieran a Bethsaida. Mientras Él despedía a la gente, después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Bien, ¿cuál era la prisa de Jesús por subir a sus discípulos a la barca y se encaminaran? ¿Cuál era su prisa? Escuchemos. Después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió, o sea, apuró a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida. Mientras él despedía a la gente,
Cuando Jesús despedía a la gente, ¿qué creen que les estuvo diciendo? Claro que estuvo haciendo más milagros, estuvo sanando a la gente, porque eso era lo que estaba haciendo. Recordemos que en la multiplicación de los panes, dice que la gente lo seguía porque él hacía muchos milagros. Entonces, él despedía a la gente, dice, porque había mucha gente que necesitaba de él, necesitaba de ser sanadas. Pero como dice San Juan, que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no habrían libros, no caberían tantos libros, dice, lo que él hizo. Entonces aquí nos damos cuenta de que los discípulos pudieron haber escrito, pudieron ver más de lo que lo que Jesús hacía, pero nosotros nos imaginamos que la misericordia de Jesús era la que prevalecía en ese sentido, porque recordemos de que veía a la gente como ovejas sin pastor. Entonces él era el pastor que necesitaba ese pueblo. Entonces vemos nosotros que si una abeja se le pierde, pues él la va a buscar. Si una abeja se le extravía, pues él la trae. Si una oveja se golpea, pues él la sana. Ese es el buen pastor. Y eso fue lo que él hizo en el transcurso de cuando dice despedía a la gente. Pero su prisa de Jesús era porque ya llegaba el momento de orar, el momento de dirigirse al Padre. Dice, después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Esa era la premura de Jesús, el ir a orar. La fuerza para nuestra vida es la oración. Esa oración, la perfecta comunicación entre Dios y nosotros. Que nosotros tengamos la oportunidad de ser como Jesús, de que pues cuando se nos presente una situación de despedir a la gente, sea porque nosotros tenemos que ir a orar, no porque tenemos que ir a una fiesta, no porque tenemos que ir a un baile. Pues, eso es lo que regularmente sucede, queridos hermanos, pero hoy el Señor nos da la pauta de qué es lo que él quería para sus discípulos. ¿Por qué los despidió rápido? ¿Por qué les dijo que se subieran a la barca? ¿Por qué despedía a la gente? Porque él sabía que todavía tenía trabajo que hacer con la gente. Eh, um, entonces dice que el monte siempre significa la oración, en la elevación, en donde nosotros vamos a orar al Padre. La fuerza dice que nos da para nuestra vida la oración. Sigue diciendo, entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Solo Jesús, después de orar, ya él estaba solito en tierra, dice. Pero él sí les dijo, vayan a Bethsaida, que yo los alcanzaré. Entonces dice, se retiró. La barca estaba en medio del lago, Jesús solo en tierra. Vio los trabajos, dice, que pasaban los discípulos, que no avanzaban, dice, pues el viento les era contrario. Esto es para nosotros, esto es para nuestra vida diaria. ¿Cuántos problemas nos aquejan? ¿Cuántos problemas tenemos nosotros? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántas enfermedades? ¿Qué clase de enfermedades? No sé, pero de todo nos aqueja en esta vida. Y el Señor siempre está al lado de nosotros, porque Él dice ahí, no teman, soy yo. Aquí nosotros vemos de que cuando nosotros no hemos logrado divisar al Señor, no hemos logrado ver el horizonte en donde el Señor está, pues es en donde nosotros nos desesperamos, no sabemos ni qué hacer con los problemas. Pero cuando nosotros reconocemos que el Señor está aquí,
Nosotros le decimos, Señor, aquí están mis problemas, aquí están mis dificultades, aquí están todo lo que nos pueda pasar, que Él sabrá cómo lo soluciona porque somos hijos predilectos de Él. Dice que el viento no los dejaba avanzar y eso es lo que pasa con nosotros. Todos esos problemas nos ponen un alto y no nos dejan avanzar en nuestra vida. No solo en la vida material, sino en la vida espiritual. Porque nosotros vemos los problemas tan grandes, que no sabemos ni qué hacer. Esta es la realidad que a nosotros nos pasa. Algunos más, algunos menos, pero siempre nos afectan. Y hoy el Señor dice, se dirigió y vio los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario. O sea que el Señor siempre está viendo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros tratamos de hacer en nuestra vida para poder superarnos, para poder salir de esos problemas, salir de esas deudas, salir de esa enfermedad, salir de todo lo que nos aqueja en este mundo. Entonces, Él siempre nos está viendo. Y pues si nosotros creemos en Él y sabemos que Él está ahí, digámosle al Señor, hablemosle al Señor. El viento era contrario, dice. Se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Esto es lo que pasa cuando nosotros no logramos reconocer a Jesús. Él está allí, pero nuestra fe es la que tiene que decirle al Señor, quédate, Señor, así como le dijeron los discípulos de Emaús, quédate, Señor, con nosotros, pues ya es de noche. Ellos lo reconocieron al Señor, pero nosotros, ¿cuándo lo vamos a reconocer? Fíjense que la parte última, yo quiero que la veamos así muy detenidamente. Dice, Jesús se dio cuenta que los discípulos iban cansados de remar, ya que las olas eran tan fuertes y ellos cansados de darle de comer a esos 5,000 hombres y qué sé yo cuántas mujeres iban ahí, que creo que son más las mujeres que abundan en la iglesia. Por eso se da cuenta uno de que probablemente había más mujeres que hombres, pero la lectura nos dice 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hablemos de 10,000 personas. Y los discípulos tuvieron que darles de comer, tuvieron que recoger los 12 canastos que habían, dice, porque no se podía desperdiciar nada. Es lo mismo que pasa con la Sagrada Eucaristía. Si ustedes han sido o sea, personas que les gusta ver los detalles, cuando el sacerdote termina de dar la Sagrada Comunión, ministros, sacerdotes, llevan al altar los copones y las patenas, porque allí es donde caen los residuos, las partículas de Jesucristo nuestro Señor. Entonces Él las junta también, todo lo junta y lo une solo en un copón o en 2 copones. Esto era una ya prefiguración de la Sagrada Eucaristía, yo se los dije ayer, pero dice que no dejaron nada, lo juntaron todo y se juntaron 12 canastos. O sea que los apóstoles iban cansadísimos, cansadísimos, y todavía les tocaba, ¿qué? Remar.
para poder ellos cruzar hacia Betsaida, porque recordemos que estábamos, nuestro, nuestro escenario es el lago de Galilea, y en el lago de Galilea es un lago, no es grande, pero alrededor del lago hay muchos pueblecitos, y entre de ellos está Betsaida. Entonces, miren hermanos, recordemos esto, que cada partícula que se nos cae es el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Y abro este paréntesis para explicar esto un poquito. La iglesia nos permite recibir de rodillas, en la boca, en la mano. Son las tres formas que la iglesia nos permite a nosotros recibir el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor. Pero uno se da cuenta de que hay hermanos que no tienen el debido cuidado de recibir al Señor. Lo más recomendable es que recibamos al Señor en la boca, en la lengua, porque es el sacerdote o el ministro que nos está dando el cuerpo de Jesús. Pero hay otras personas que uno se da cuenta, reciben al Señor en la mano, o utilizan diferente forma para poderlo hacer. Unos hasta solo hacen así. ¿Cuántas partículas no se quedarían ahí? Otros que reciben al Señor lo toman, se lo llevan y por ahí se lo van a consumir. Y sus manos las hacen, las sacuden. Qué duro es ver eso, porque ya sabemos nosotros que en una partícula está el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor. Él es el mismo Jesús, el que anduvo en Galilea, anduvo en Jerusalén, anduvo en todos esos pueblos. Él es al quien nosotros recibimos, es al Emmanuel, al Dios con nosotros. Por eso es de que yo siempre digo, es recomendable que nosotros como servidores recibamos a Cristo en la boca, en la lengua. Así nosotros no tenemos ningún problema de botar una partícula. Pero pues servidores, hermanos que probablemente no saben, pues sería cuestión de educarlos, de darles una catequesis. Pero ya nosotros que sabemos, pues eso es diferente. Cierro paréntesis, vamos a continuar. Nuestro escenario eh, nos dice el mar. Bueno, veamos a Jesús caminando sobre el mar. Pues Jesús es Dios, Él se cansó de curar, de hacer tanto por los hermanos, pero Él va porque les dijo que iba a estar con ellos. Pero aquí viene otra situación. Poco antes de amanecer, dice, ya es la tercera hora, dice. Los judíos siempre manejan la primera hora, 7 de la noche, 10 de la noche, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Son las horas que ellos manejan, pero aquí dice que era la tercera hora, dice, donde Jesús llegaba con ellos. Ya eso ya era de madrugada, ya era de madrugada. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma. Los fantasmas que se nos presentan en la vida, cuando nosotros estamos cansados de que nuestros problemas no se solucionan. Vemos fantasmas, vemos cosas que no debemos. ¿Por qué? Por no conocer la voluntad de Dios. Se pusieron a gritar, dice, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Esto es lo que nos pasa a nosotros cuando no conocemos a Jesús, cuando no ponemos todo
toda nuestra confianza en Jesucristo nuestro Señor. Vemos fantasmas, nos ponemos a gritar, mm, vamos de un lado para otro, hacemos cosas que no debemos. Esa es la parte que al ser humano le toca que vivir por no poner las cosas en las manos de Dios. Dice que, pero él les habló enseguida y les dijo, ánimo, yo soy, no teman. Les hablaba de Moisés en la zarza ardiente, cuando subió, cuando subió al monte para poder hablar con Dios. Y se calmó el viento, dice. O sea, Dios tiene el poder para hacer tantas cosas. Y nosotros el día de hoy tenemos que aprender, tenemos que saber que hay un Dios que nos protege siempre, que nos guía y que nos da la oportunidad de hacer las cosas de buena manera. Dice, no entendían el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada, confusa, llena. Miren, ellos iban cansados, ellos no habían entendido la multiplicación de los panes, por qué lo había hecho Jesús. No habían entendido todo eso, por eso es de que iban hablando en la barca, iban hablando y se preguntaban cuando iban en la barca quién era Jesús, por qué expulsaba demonios, cómo curaba a los enfermos, multiplicaba panes y peces. No solo estaban cansados después de alimentar a esas 10,000 personas y luego recoger esos 12 canastos y no desperdiciar nada. El monte, símbolo de la unión del Padre en la oración. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado y nos hemos cansado de darle curso bueno a nuestros proyectos y no podemos? Porque sin Dios no podemos hacer nada. Pero cuando ve que estamos haciendo lo posible, Él ve nuestro cansancio, Él nos asiste de inmediato. Jesús nos dice, ánimo, yo soy, pero tenemos que ser buenos discípulos en constante conocimiento del Maestro. Él sube a la barca y nos dice, yo soy. De inmediato, las olas, dice, el viento se detiene. No temas, porque cuando el viento nos sea contrario, Jesús siempre va a venir a nuestro encuentro, pero tenemos que saber distinguir que Jesús está allí. Y recordemos que su urgencia del Señor de despedir a los discípulos era para ir a orar. Queridos hermanos, yo solamente quiero terminar con lo que nos dice nos dice aquí algo un padre de la iglesia. Los discípulos, dice, los discípulos se encontrarán en un estado de pavor incluso antes de la venida del Señor, dudando de las imágenes de la realidad deformada por el anticristo y las ficciones que se insinúan en la mirada. Pero el Señor es bueno, les hablará inmediatamente, echará de ellos fuera el miedo y les dirá, yo soy, disipando por la fe en su venida el temor del naufragio que les amenaza, pero el Señor estará siempre con ellos. Qué bonito lo que nos dice San Juan Crisóstomo sobre este evangelio. Queridos hermanos, de verdad es de una gran alegría el poderles transmitir el evangelio. Si el Señor nos lo permite, el día de mañana nos vemos para poder meditar el evangelio. Que el Señor los bendiga y me bendiga abundantemente. Que el Señor nos llene de su paz y nos llene de esa profunda fe para vencer las olas fuertes que se nos presentan en la vida. Que el Señor nos bendiga abundantemente y nos vemos mañana en el Evangelio
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invitación, suscríbase, dele like, comparta. Si tiene algún grupo de WhatsApp, de Facebook, pues también invítelos a escuchar el Evangelio diario. Dios nos dará la oportunidad de llegar a más personas. Señor, nos bendiga.